no sabe lo que es el amor, pues vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. El amor es paciente, es benigno, no se encela ni envidia ni presume, egoísta no es ni grosero y no trata de ser siempre el primero, no guarda rencor ni humilla, injusticia no soporta, de la verdad se regocija. Ama a tu Dios, ama a tu prójimo, ama, siempre ama y serás amado. Si algo tienes en tu corazón, tú debes siempre amar, porque Dios es amor, es amor. Ama a tu Dios, ama a tu prójimo, ama, siempre ama y serás amado. Si algo tienes en tu corazón, tú debes siempre amar, porque Dios es amor, es amor. La gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor, pues vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. El amor es paciente, es benigno, no se encela ni envidia ni presume, egoísta no es ni grosero y no trata de ser siempre el primero, no guarda rencor ni humilla, injusticia no soporta, de la verdad se regocija. Ama a tu Dios, ama a tu prójimo, ama, siempre ama y serás amado. Si algo tienes en tu corazón, tú debes siempre amar, porque Dios es amor, es amor. Amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes
algo para ti. Amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y este estudio, déjenme les adelanto así un poquitín, trata del terrible tiempo, lo que marcó a David por toda su vida, y es el pecado que cometió David contra Dios con Betsabé y con su esposo Urías. Entonces vamos a ver, este Urías era Urías el Eteo, era un extranjero, pero su nombre alababa a Dios. El nombre de Urías alaba a Dios. Entonces era una persona, digamos que una clase de como Ruth, que quería servir a Dios. Era una persona sumisa, era un gran guerrero, una persona de Dios. Vamos a descubrir eso durante el estudio, que él era sumiso a su rey, a quien era David, sumiso a su capitán, quien era Joab, y digamos él completamente es la víctima en todo el capítulo, y era un hombre de Dios. Entonces vamos a estar analizando este punto por muchos lados. Ojalá que en algún modo encontremos en donde nosotros estamos ahí, en donde tenemos también culpa, nos encontremos culpables como David y encontremos esto. Déjenme le digo algo que necesitamos saber. Este pecado que hizo David, sí es verdad, fue un pecado terrible que yo no quisiera cometer. No he cometido ese pecado yo en mi vida y no quiero cometerlo nunca más o nunca en la vida, porque es un pecado grave, ¿verdad? Él no solamente cometió adulterio, pues, ¿verdad? Pero se deshizo del esposo con la que él cometió adulterio, y eso es un pecado muy grave. Pero déjeme le digo una cosita. Un legalista que no se acuerda de lo que pasó con David, a una persona de hoy, cuando alguien comete esa clase de pecados, le quita la salvación. Esta persona dice, perdió la salvación. Y la Biblia no habla que David perdió nada. Sí, David tuvo ese pecado que venía, digamos, le venía poniendo tierrita ya de mucho tiempo antes. Sí, era como una matita que él estaba plantando o haciendo crecer, y que parecía como que no era nada, porque si usted recuerda, y vamos a hablar mucho de esto hoy, David no se quedó con Mical, que era la hija de Saúl, que era su primera esposa, sino que tuvo otra esposa y luego otra esposa, y aquí mencionan 6 esposas, más Betsabé, que también la convirtió en su esposa. Entonces, para llegar a Betsabé, David ya tenía 6 esposas, y nunca le había dado, digamos, importancia a obedecer a Dios, en que Dios quería que solamente un hombre se quede con su esposa para siempre. Entonces David estaba alimentando ese pecado detrás de todo lo que él estaba haciendo. Entonces llegó al punto en donde ese pecado no era algo que él pensara que era pecado. Y nosotros, juntos todos aquí, tenemos esa clase de raicitas en algún lado de nuestras vidas, en donde pensamos que esta cosa no es tan mala. Muchos son más malos, ¿verdad? No sé, algún rencor, no sé, el hablar, que te hayas quedado, digamos, a lo mejor enamorado de alguien cuando estaba chiquillo o algo, alguna cosa. Es más, hay cosas tal vez que hiciste en tu tiempo, en tu vida, y que ahí se quedaron,
no les voy a decir qué, para que se les quite, pero había un pecado en mi vida que yo cometí, ¿verdad? Y ahí estaba, ¿verdad? Y me acordaba de ese pecado, ¿verdad? De mi juventud, pero hasta hace poco dije, no me he arrepentido, o sea, no le he dicho a Dios, estaba arrepentido porque ya pasó hace mucho tiempo y todo eso, pero necesitamos, obviamente, limpiar nuestra conciencia de esas cosas, pues, porque esas cosas son las que de repente tú ya piensas que no son tan malas, pero ahí están y se quedan y hacen que un día se te haga más fácil hacer una cosa que ya no quieres hacer ahora que tú eres salvo. Sí, y esto pasó con David. Sí, el que él cometió este adulterio no nació ese día cuando lo vemos que nace y luego ahí casi como si no hubiera pasado nada antes. Este pecado David lo venía alimentando en su vida hasta que desenfundó, digamos, en lo que ahora conocemos como este pecado tan grave. Aún, déjeme le digo una cosa, Dios no lo desechó de su vida. Dios no dijo, David, tú eras un hombre de acuerdo en mi corazón, vete de aquí. Ya no te quiero más. Te voy a dejar de rey, pero te vas a ir al infierno. No se oye eso en la Biblia. Ahora, ¿será que David, de toda su vida, de todo lo que él pasó, no se arrepentiría? Claro que no. David se arrepintió y déjeme, le voy a leer un pedacito. Este no está en la pantalla porque me acabo de acordar de este capítulo y es el capítulo 51 de los Salmos. No se lo voy a leer todo, pero me gustaría que encontráramos esto, porque dentro de los cristianos, sí, fíjese, nosotros somos los cristianos, somos las personas que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, como Señor de nuestras vidas. Y lejos estamos de ser, digamos, el ejemplo perfecto de conducta en nuestras vidas. O sea, estamos lejos porque tampoco ganamos la salvación con nuestra conducta, si la ganamos por pura gracia de Dios. Entonces, una vez que tenemos la gracia de Dios en nosotros y nos dio la salvación, si ahora estamos caminando llenos de la gracia de Dios, cayendo y levantando, y tenemos que buscar nosotros la forma de encontrarnos con Dios. Si ve lo que dice David. Lo que yo quisiera que desde ahorita, por eso estoy hablando todo este ratito, porque vamos a hablar todo lo que pasó con David y toda esta maldad que hizo y todo esto, pero Dios no le quitó la salvación y yo lo que quisiera es que tuviéramos esta esperanza. Nosotros, los cristianos, cuando caemos en pecado, porque vamos a caer en pecado y caemos todos los días tristemente, tenemos que correr a Dios, tenemos que inmediatamente como levantarnos, limpiarnos rápidamente el sucio y correr a Dios y caer a sus pies y decirle así. Salmo 51, voy a leer los primeros versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y me gustaría que viéramos esto. Ten piedad de mí, no de acuerdo a que veas mi humillación. David no está pidiéndole a Dios que le perdone porque él está humillado. Él está pidiendo a Dios porque Él es bueno, porque Dios es bueno. Nosotros no podemos depender de nosotros para pedirle algo a Dios. Como yo muchas veces, se los prometo que un día paré de hacerlo. Yo pedía por la gente, decía, Dios mío, ayuda a esta persona porque es buena, es dulce. Sí, ese no es ninguna cosa que Dios no vamos a convencer a Dios de que ayude a alguien porque aquel es bueno. Vamos a convencer a Dios que ayude a aquel porque Él es bueno. Eso es lo que tenemos que hacer. Clamar a Dios de acuerdo a su misericordia, a su bondad, a su amor. Esa es la única forma que Dios puede tomar conciencia o puede respondernos a solucionarnos un problema, a sanar a alguien, o cuidar a alguien, porque Él es bueno. Porque eso es para gloria de Dios. De otro modo estamos presumiendo que porque no lo cuidas si este es tan bueno. Sí, y David no pide, veme ahora cómo yo estoy humillado ante ti, ni modo que no vayas a darme el perdón. Eso no dice David. David está diciendo, perdóname de acuerdo a tu amor, de tu gracia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice en el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Sí,
Y hasta ahí, yo digo, hermanos, que tenemos que buscar de esta forma a Dios cuando nosotros estemos en la misma situación que David estaba. Dios nos libre de cometer el pecado así como él lo cometió, pero frente a Dios, este pecadote y el pecadito que hoy cometimos se ven igual. Si ofendimos igual a Dios, entonces tenemos que clamar a Dios, buscarlo siempre de esta forma, porque Dios nos da esperanza a nosotros. Este capítulo, se los prometo que este capítulo está aquí para darnos esperanza a nosotros, no más. Dios no esconde este capítulo, no esconde que David pecó siendo uno de acuerdo a su corazón, para que nosotros encontremos que tenemos chance, que nosotros todavía podemos ser perdonados y todavía ser unos que tienen el corazón de acuerdo a Dios. Especialmente después de la cruz de Jesús. Esto era antes de la cruz. Y ve lo que está pasando con David. Todavía es uno con Dios. Después de todo eso, cuando él se arrepintió de esta forma, Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Entonces nosotros tenemos más chance porque Jesús vino y por la culpa de nuestro pecado quedó muerto, colgado en la cruz, porque Él sí sabe que nosotros somos pecadores. Dice la Biblia, el que presuma que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Entonces todos somos pecadores empedernidos, pero tenemos un Salvador tierno y dulce y amoroso, lleno de gracia, que tiene misericordia de nosotros los malvados y que murió en la cruz antes de que fuéramos buenos, porque nadie es bueno. Murió por sus enemigos. Así nos ama. Así nos ama. Gloria a Dios. Déjenme, voy a comenzar. Ahí va. El resumen de lo que fue el estudio pasado, que fue en el capítulo 10, así en 3 renglones, dice: David otra vez quiere hacerle bien a alguien más. Murió el rey Nahas, rey de los hijos de Amón, y envió sus condolencias a su hijo. Pero este, mal aconsejado, humilló a los siervos de David y comenzó una gran guerra. Si se acuerda usted cómo los humilló, es que les mochó la mitad de la barba y los mandó con un vestido cortito hasta ya saben dónde, ¿verdad? Entonces, esa era una humillación terrible para ellos y especialmente para quien iba enviado, que los que había enviado, que era David. Entonces empezó una guerra terrible donde Dios le dio la victoria contra los amonitas, y luego los amonitas habían contratado a los sirios y ellos se habían juntado muchos con ellos, y también Dios le dio la victoria a David sobre de ellos, y mucha gente de los pueblos de ahí se sometieron pues a David, porque David tenía un gran poder, porque Dios le ganaba pues sus batallas. Eso fue el estudio de la semana pasada. El de hoy, así como en resumen y como introducción, dice: un año después. Sí, tenemos que como hacer esta conexión, porque un año antes es lo que pasó ahorita. Digamos, el capítulo 10 que acabo de relatar, sí, que David fue y mató a los amonitas y a los sirios y a todos, ¿verdad? Pero cuando estaba haciendo eso, cuando andaba Joab matando a los amonitas, dejó ¿cómo se llamaba su hermano? Abisai. Se había dividido Joab en dos, porque había dos guerras, uno por un lado, otro por el otro. Entonces Joab dijo a Abisai: tú ve y mata a los amonitas y yo me voy a quedar acá con los sirios, ¿verdad? Y nos ayudamos según el que vaya perdiendo. Entonces Abisai acorraló a los amonitas y los correteó hasta una ciudad que se llamaba, la vamos a ver ahora, Ramá. ¿Qué se llama? Ahorita la vamos a encontrar, pero por ahí va el nombre. Y ahí los metió, ahí los acorraló y dejaron la ciudad hasta ahora, sí, hasta este año. Después del año que viene, sí, allá la dejaron, porque ellos no peleaban cuando había lluvia. Entonces, si digamos que había invierno, entonces no importa qué, no les gustaba como andaban a caballo y andaban a pata con sus cuchillotes y todo esto. No querían andar entre el lodazal peleándose y matándose. Entonces esperaban hasta que llegaba la primavera. Sí, en la primavera había árboles frutales y había duraznos y no había pues lluvia, y entonces era el tiempo de ir a la guerra. Entonces pasó todo este año y ahora lo que está comenzando. Van a ir a terminar lo que habían comenzado, que era agarrar la ciudad de Ramá, donde se habían metido pues los amonitas. Entonces ahí va. Un año después de la batalla del capítulo 10, David decide no ir. Sí, es la cosa, David no va y manda a Joab. No ir él, pero envía a Joab. Una tarde, si David se quedó en el palacio, mandó a su capitán,
ve y acaba el trabajo que teníamos allá pendiente en aquella ciudad, yo me voy a quedar aquí en la casa. Entonces, una tarde David vio dice que estaba en el terrado. El terrado era como un patio en el techo. Perdón, toda la gente, perdón, toda la gente en Israel no tenían patio atrás ni adelante, se ponían a relajarse en los techos de su casa. Eran techos, como en México, muchos planos. Entonces arriba, se subían arriba y se ponían sus sillitas o lo que sea, se ponían a platicar. Entonces David estaba haciendo eso en el terrado, que era una clase de lo mismo, un porche en su palacio. Pero de ahí podía ver, la gente más apegada a David vivía cerca del palacio, sus capitanes, la gente de guerra, sus consejeros. Entonces David podía ver a los techos de la gente que vivía ahí cerquitas, de los más apegados a él. Total de que Urías pues era uno de los valientes de David, ¿verdad? Y estaba cerquita de la casa de Urías y su esposa se fue a bañar, ¿okay? Se fue a bañar al techo. Entonces David la vio. Gracias, no, muchas gracias. David la miró, estaba bañándose y era muy hermosa, dice la Biblia. Y después, inmediatamente después, si David la vio y si digamos que la haya visto y luego haya dicho, no está casada, yo me voy por otro lado, todavía no era, digamos, ese no era el pecado del que vamos a hablar, ¿verdad? El verla, sino que la vio y yo creo que la vio más hasta que ya no aguantó y dijo, no, a ver, ¿dónde está? ¿Quién es ella? Entonces mandó traerla. Él era el rey, un rey bueno. Entonces le dice a sus parientes, a ellos, sus amigos, sus achichincles, ¿quién es esa mujer? Y tráiganmela. Entonces la trajeron y seguramente ante el rey ella no pudo decir que no y se acostó con ella. Pues acá dice, y envió que se la trajeran y durmió con ella. Pero ella salió embarazada. Esa sería la cosa. Si Dios no está sordo, ¿verdad? Y hay un problema aquí. Entonces ella salió embarazada y David mandó al esposo al frente de la batalla, al esposo de ella, y lo mataron. Así como en resumen, esto es lo que pasó. Vamos a ir indagando y viendo a ver qué es lo que más va a ir pasando durante este estudio. Dios maravilloso, ayúdanos para que seamos capaces, Señor, de aprender lo que tú quieres que aprendamos, porque tú tienes un propósito, obviamente, con tu palabra. Y dice tu palabra en Isaías 55, que tu palabra nunca regresa vacía, sino que siempre consigue el propósito para lo que fue enviada. Ayúdanos, Dios, para que esta noche de este capítulo tan extraño encontremos qué es tu plan y crezcamos en el conocimiento de tu plan para nosotros, de la enseñanza que tenemos que tener hoy. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. En Gálatas 6, en el versículo 7 y 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que eso es, todo lo que siembras vas a cosechar. Dice en el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto es, si aparentamos ser de Dios, pero hacemos cosas que no son lo que a Dios agradan, sí, podemos engañar a toda la gente, pero no podemos engañar a Dios. Sí, podemos aparentar tener amor y orar con todos y casi se nos ve una areola así en la cabeza cuando caminamos y estábamos cuidando que no se nos vaya a caer, ¿verdad? Pero Dios sabe que esos son cuernos. Y a Él no podemos engañar. Aquí dice, lo que siembres y que Dios sabe, eso es lo que vas a cosechar. Entonces es mejor tal vez no ser tan exagerado, pero ser genuino, ser íntegro. Amén. Así comenzamos, dice el versículo 1 del capítulo 11 en 2 Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que ya dijimos más o menos cuándo, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel.
y destruyeron a los amonitas y sitiaron, no era Ramá, era la ciudad de Rabá. Okay. Sitiaron la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a ver. Le puse acá el primer versículo que pone, digamos, el cuadro de lo que va a pasar acá. Dice, si recordamos en el capítulo 10, Abisaí, quien era pues el hermano de Joab, correteó a los hijos de Amón hasta la ciudad, y sabemos que era pues Rabá. Sí, la ciudad en donde ya dije se habían dividido la guerra entre Joab y Abisaí, esa ciudad era Rabá. Entonces ahora van a concluir con lo que habían hecho, de que se fueron a esconder a Rabá, pero no la tomaron pues. Ya habían aplastado los amonitas, pero no tomaron la ciudad. Entonces ahora pasó un año, ok, lo que tenemos que hacer es ir y tomar la ciudad, porque en eso habíamos quedado el año pasado. En otros pasajes sabemos pues que era la misma ciudad. Ahora pues regresan a tomar esa ciudad. Dice aquí que era el tiempo en que salen a la guerra. Y esto era porque nadie iba a la guerra bajo la lluvia, sino que esperaban la primavera. Fíjese que leí un artículo de esto que estaba por ahí en uno de los comentarios, que en la Segunda Guerra Mundial pararon la guerra porque había mucha neblina. O sea, todavía andamos en lo mismo, pues la gente cuando hay guerra, cuando hay un mal tiempo, simplemente no pelea, pues no pueden verse. Entonces en aquel tiempo era lo mismo. Sí, entonces esperaban, nomás que pues aquellos estaban esperándose para ir a la guerra, nosotros queremos irnos a pasear, ¿verdad? En las vacaciones, pero en el tiempo bueno lo que hacían ellos era expandirse, era eso. Entonces, que no hubiera mal tiempo, no lluvia, y en los caminos había pues árboles frutales a gusto para ir a pelearnos con aquellos. Pero David no fue, se quedó pues en casa. Esta vez envió a Joab solo, y David se quedó en su palacio. Esta decisión, la decisión de David, no era algo común. Vamos a empezar a pensar en eso, especialmente porque mandó a Joab a conquistar la ciudad de Rabá. Y al conquistador, todo esto tiene que ver obviamente con algo que Dios tiene un plan, porque nada de lo que está pasando acá, digamos, era algo en lo que podamos excusar a David o algo que no pasaba. Sí, todo tiene un plan. David no fue a conquistar a Rabá, y ese era un gran problema, porque esta guerra no realmente iban a empezarla, pero iban a concluirla. Entonces el rey, cuando ya digamos que ya la guerra estaba ganada, el rey entraba, o la persona que entraba tomaba la ciudad y se hacía rey de esa ciudad, pues la había conquistado y pone, digamos, su bandera, y esta es mía, ¿verdad? Pone su nombre en esa. Entonces cuando David no va a esa ciudad a tomarla, como que faltaba, digamos que no tiene sentido, pues. Es como que si vas y compras una coca y ahí la dejas la coca en la tienda. O sea, no está bien, pues. David fue a conquistar una ciudad, pero él no fue. Entonces vamos a ver después, segunda de Samuel 12, 27 y 28, que es el siguiente capítulo, pero en esos versículos dice: entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Dice en el 28: reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Si ven lo importante que era de veras que David sí fuera pues a tomar la ciudad, porque ahora Joab, su capitán, le dice: o sea, yo ya casi tomé la ciudad, David, están a punto de hacerme rey de la ciudad y tú estás allá. O sea, ocupas de venir y tomarla tú y poner tu nombre aquí, porque yo la voy a tomar si tú no vienes. Flojo. Entonces sí era importante que David fuera, especialmente en esta guerra que habían comenzado, a ir a tomar la ciudad, pues nomás a eso iba, y él no fue. Entonces desde ahí vemos que sí era importante, pues no nada más era porque se le ocurrió y así quedaba, no, era importante, era una misión para el rey, pues hacer eso, ir a esta guerra, pero no fue. David no le interesó, se quedó de ocioso. Versículos del 2 al 4. Dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé,
hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y déjenme le digo una cosa. Eliam era, ay, se me olvidó el nombre del otro, pero si ahorita me acuerdo se lo voy a decir. Eliam era hijo de un consejero de David que después se convierte en consejero de Absalón, porque seguramente porque esta cosa marcó a este señor que era el consejero de David, que a su nieta le había pasado esto y habían matado pues al marido de ella. Y aquí tengo el nombre, ahorita se lo voy a decir, pero esta mujer, Betsabé, también no era pues una cualquiera, pues. Ella tenía a su esposo, ¿verdad? Y su abuelo, primero su papá era un hombre también de la guerra, Eliam, era un valiente de David, pero su abuelo era consejero del rey. Entonces era alguien, Itofel, se me hace que se llama, el abuelo. Sí, y este abuelo era un consejero del rey, era alguien, o sea, bien cercano al rey, pues, era bien cercano a David, pero lo abandona a David y se va con Absalón. Obviamente que tiene que ver con esto, pues, con que lo que hizo David, porque la gente que supo de lo que David había hecho no era tanta la gente del palacio, pero digamos, algunos criados. Joab tuvo que haberse dado cuenta, sí, y David pensaba que todo había quedado y que nadie se había dado cuenta, pero obviamente era el rey y lo que estaba pasando a la gente le interesaba, sí, pero bueno. Entonces, Eliam, mujer de Urías Eteo, envió David, dice en el 4, envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Seguramente ella no tenía opción, porque él era el rey y ella una sierva. Entonces, ella, aquí no dice que dijo que sí o que no, que por nada. Aquí, el rey dice, pao. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y aquí hay varios puntos que yo leí que tal vez hacen el caso o lo que sea, pero se purificó de su inmundicia no era el ver tenido la relación con David, sino que ella había tenido, había estado en su mes, digamos, en su periodo. Y porque es cuando se purificaban de su inmundicia, así le llamaban a eso. Entonces, esto anuncia que ella, cuando David tuvo que ver con ella, ella no estaba embarazada porque tenía esa inmundicia, pues. O sea, era obvio, si le había bajado, como le dicen, que había tenido ese periodo, entonces, para que nadie diga, es que a lo mejor ya estaba embarazada de Urías, ¿verdad? Pero no, porque habla de la inmundicia, lo cual hace que David sí era, pues, el que había cometido esto y que de él había salido, pues, embarazada. Que puse acá de esto, un refrán dice, un refrán, no sé si lo haya oído usted o no, pero la cama de la pereza muchas veces resulta en impureza. La pereza es mal consejera. Muchos dicen que la mirada es muy natural, insinuando que tenemos derecho a ver lo que queramos. Pero es de la vista que comienza el pecado, dice la Biblia en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. David, caminando en el terrado, vio a Betsabé y no soportó solo ver, pues la tentación lo arrastró a pecado. Tenemos que tener cuidado, pues, hermanos de mi corazón, con el ojo. Hay quien culpa a Betsabé. Hay quien dice que Betsabé sabía que su techo se miraba de la casa del rey y que ella no le importó y que se estaba bañando desnuda, ¿verdad? Y que estaba provocando al rey todo esto. Y déjenme le digo algo que pensé yo y que vi otros comentarios y lo apoyan. Si ella tuvo algo de culpa, ella va a pagar por su pecado. Aquí estamos hablando del pecado de David, que no tiene nada que ver con que ella haya hecho o no haya hecho. En primer lugar, aquí no se culpa a ella para nada. Ella era una sierva y David la llamó y digamos que hizo lo que él quería. Entonces, si ella, porque podemos pensar, es que ella ahí estaba y lo estaba provocando, pero ese no es ningún problema digamos que eso no excusa a David para nada. ¿Sí? Sí, la Biblia habla, ahorita vamos a llegar allá a esos puntos, pero la Biblia habla de que la mujer tiene que vestirse modestamente, ¿verdad? Y mucha parte de que la mujer se vista modestamente no es realmente para evitar el pecado de otros, si tenemos que pensar en esto. Es porque ella quiere ser santa, pues. Si no es de que
las mujeres que se visten decentemente puedan presumir, o es así no se van al infierno los demás, porque ahora me he visto yo decentemente. O sea, no es ese el punto de que una mujer se vista decentemente, sino que es por ella, pues. Cada quien va a pagar por su pecado. Si una mujer no se viste decentemente, el hombre no está excusado por verla. Si la mujer está enseñando, el hombre no puede decir, pues yo veo y me provocó, ni modo, Dios tiene que entenderme. No es así. Si la mujer se tiene que vestir modestamente para ella, para su santidad de ella, y el hombre tiene que ser prudente con sus ojos, para él, sin culpa de nadie más. Así es, esa es la verdad. En Mateo 5, entonces hay que tener cuidado con el ojo. Mateo 5, 27 al 29, dice Jesús: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a mujer para codiciarla, fíjate nomás, no se especifica si la mujer es provocativa o no es provocativa. Se especifica que el hombre tiene la codicia, la desea. Sí, el problema aquí dice que si nomás la ves de esa forma, es como si hubieras cometido adulterio con ella. Entonces, ¿quién se escapa de la mano y del juicio de Dios, pues? Porque eso es lo que Dios dice, porque ve tu corazón. Entonces, si alguien dice, es que yo nunca he tenido que ver con ninguna mujer, ¿la has codiciado? ¿Has tenido deseo de esta persona? Porque eso dice aquí Jesús, que es como adulterio, pues. Te va a cobrar adulterio el Señor. Sigue diciendo, cualquiera que mira a una mujer con codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Sí, la mera verdad que estas cosas de repente tienen que ayudarnos a los hombres a enfocarnos en lo que es nuestro y a olvidarnos de lo que no es nuestro. Porque si, digamos, déjeme descubro aquí poquito. Me ha pasado que yo veo a alguien, ¿verdad? Y yo digo, es el infierno, vámonos, córrele. ¿Sí? Porque te tienes que defender de esas cosas, pues tienes que tener un trato con tu ojo, pues si vas al cielo no puedes dejar que tu ojo se vaya para todos lados. ¿Sí? Porque huele a azufre. ¿Sí? Parece que no, pero estas cosas son las armas que Dios nos da, pues tenemos que saber, la vista sí es muy natural, pero naturalmente si sigues con tu vista ahí, vas a parar en el infierno, pues. Entonces tenemos que ser listos y santos. David no oyó lo que dijo Job, fíjate nomás, en Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos. David no hizo pacto con sus ojos y muchos de nosotros no tenemos ese pacto. Pues Job sí. Job dijo, ¿cómo pues, si él ya había hecho ese pacto con sus ojos, cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y cuando él ya estaba casado, obviamente. Muchos piensan que David andaba alrededor de 50 años. Un muchachillo, ¿verdad? 50, 53, teenager. Andaba apenas en su pubertad. Decir que esta vez y con esta oportunidad fue la que enganchó a David en el mal camino, no es correcto. Porque lo que pasó es que esta mala semilla ya estaba en David, como dijimos al principio. No es que era la única vez, David ya estaba, o sea, no tenía la preocupación por ver o no ver. Él nunca tuvo el cuidado de tener su esposa. En el Salmo, ahora lo leí y puse mucho énfasis porque ahí decía que tú tienes libertad con tu esposa. Dice, ¿cómo puedes pensar? Dice, solamente que seas ciego
puedes tener libertad con alguien que no sea tu esposa. Sí, y yo he estado pensando mucho en esto, porque obviamente los que estamos casados sabemos que hay un problema en esto. Sí, los hombres, no sé si lo puse en mi estudio o no, pero lo voy a decir de una vez. Los hombres estamos como tentados a alabar o a ver o a ver lo bonito que está otras mujeres, en vez de buscar lo bonito que está la que es de nosotros, pues. ¿Verdad? Dios te dio a ti una cosa, Dios te bendijo con una mujer y a la mujer la bendijo con un hombre. Entonces, si la mujer se dedica, voy a decirlo así más fuerte, ¿ok? Ahí te va. La mujer en estos días no coquetea con su marido. ¿Por qué no? Déjame ver. Si hay una cosa que las mujeres tienen que hacer es coquetear con su marido, ¿verdad? Y el marido observar y valorar su mujer. Dios nos dio y Él dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre, la mujer dejará a su padre y a su madre, y se juntarán y serán una sola carne. No hay pecado en eso. Sí, el hombre, porque, o sea, dice en el Salmo de hoy, decía, dejas lo que a ti tienes y como ciego, como un loco, te vas a lo que no es tuyo, a lo ajeno, dice allí. Sí, y la mujer, no hay nada malo que la mujer coquetee con su marido, porque es su marido, pues. Ese sería el plan, que el hombre casado esté con su mujer con su marido y tengan una vida bien a gusto en todos los aspectos. Sí, pero ahora se abandona cada quien a su lugar y la mujer se la pasa, no sé, renegando porque este no la pela o lo que sea, y el hombre también, porque hablas mucho, o sea, en vez de estar juntos y buscando ser amables y buscar lo amable, lo bonito que tiene cada uno, estamos como al revés, como de espaldas, cada quien volteando para otro lado. Y eso, yo creo que tenemos que poner atención a esas cositas porque son reales, es bíblico y eso es lo que tenemos que hacer. No es nada malo, es bien bueno, pues, ¿verdad? Pero, y te voy a decir otra cosa que yo estaba pensando. Esta es la verdad, esa es la verdad. Y la verdad, los hombres y las mujeres la vemos como que ahí está, ya ponla ahí pues la verdad, esa es que ahí déjala, ya la conozco, ahí está, ahí déjala, ya, déjala. Te voy a decir quién sí pone atención a eso. Los que hacen las películas. Sí, los que hacen las películas, los de Hollywood, sí, saben que al hombre le gusta la mujer. Y saben que también saben, sí, que cuando la mujer coquetea, entonces los hombres caen. Entonces hacen películas y hacen todas clases de películas pornográficas y de todo porque saben ese secreto. Cuando a los maridos se les olvidó, y a los maridos y a la esposa se les olvidó que esa es la verdad, y que los que están aprovechando, los que están lucrando con eso, con esa verdad que no cambia y no puede cambiar nunca, y aprovechan para hacer dinero y para hacer lo que sea, para el morbo de la gente, cuando en realidad Dios hizo eso para el matrimonio, para que la mujer se vista bonita y coquetee con su marido, y el hombre la vea y disfrute todo, y nomás tenga ojos para ella y todo para ella, y ahora se convierte en un matrimonio de acuerdo a Dios, en la verdad de la Biblia, en el 100% de lo que Dios quiere que el hombre y la mujer hagan y sean. Sí, es una verdad que tenemos que valorar, apreciar. Sí, ahí te va. David no tenía necesidad de Betsabé. Tenía 6 mujeres. Este hombre era un rebelde en cuanto a eso. Eso es lo que pasa. Es rebeldía. Sí, es rebeldía. No es falta de, es rebeldía contra Dios. Es maldad. Es lo que es. David, ¿dónde te va? David apenas tiene 50 años, déjame empezar ahí. Decir que esta vez y con esta oportunidad fue la que enganchó a David en el mal camino no es correcto, porque lo que pasó es que esta mala semilla ya estaba en David y él no la puso fuera cuando debió de poner esa semilla fuera. David permitió que este pecado creciera. A su rebeldía contra el matrimonio
Y su rebeldía contra el matrimonio ha ido atrapándolo. Y hasta que el diablo tomó control del rey en esta ocasión. No podemos dejar esa raicita, nadie. Si cuando tenemos un pecado, sea ese pecado, sea otras cosas, como ya dije, alguna clase de rencor o malicia contra algo, contra alguien o lo que sea, tenemos que saber, tenemos que buscar en nuestro pasado de dónde salió esto, de estos malos pensamientos, crítica con la gente. Si yo, déjenme confieso otra vez aquí. Antes, en mi teléfono celular, yo ponía para reconocer, y no es nada malo, pero es algo que yo hice. Es algo que yo hice. Antes yo ponía, digamos que yo tenía en mi teléfono a mis amigos de la escuela, ¿verdad? Y yo decía, ok, este es Juan, el hermano del gordo, y ahí lo ponía, Juan, el hermano del gordo. Luego este es Petrita, la gordita. Y esto es, y así tenía para reconocer en mi teléfono. Hasta que un día me di cuenta que eso está mal, pues. Yo sé que a lo mejor muchos lo hacen ustedes, no tengan pendiente. Es algo que yo hice. Pues la cosa es de que cuando entendemos que esas cosas no te hacen íntegro, sí, porque estás hablando mal de la gente, aunque nadie sepa. ¿Verdad? Yo no lo digo por usted, no creo que es crítica, ni he visto sus teléfonos ni nada. El otro día sí estaba viendo uno, no se crean, nunca he visto, es nomás de mí, de lo que yo hablo. Sí, y un día dije, ya no voy a poner eso, pues. Voy a poner su nombre y voy a tratar de acordar, o algo que no sea un calificativo para esta persona, ¿verdad? Que me haga reconocerlo quién es, porque esas cosas, sí, esas cosas son las que van creciendo y piensas que no es nada malo, y luego un día le pasas el teléfono a alguien más y ¿quién será esta? La chimuela, la greñuda, sí, sí, y alguien más va a saber que, ay, el pastor, ¿cómo le dice a fulano? Sí, si te fijas esto, y a lo mejor voy a tener que echar una mentira, no, esa es mi tía, no creas. O sea, tenemos que buscar esas cosas que un día pueden resultar en un pecado, que nos vamos a atrapar y vamos a tener que defendernos y hacer más pecados más grandes, como le está pasando aquí a nuestro rey David. Porque siempre comienza pequeño, casi insignificante y sin consecuencias mayores, hasta que no sabemos cómo, pero se convierte en una cadena con una bola de hierro amarrada en tu pie y te esclaviza. Empezó con algo que no tiene nada de malo, ¿sí? Y luego ese que no tiene nada de malo te atrapa y te hace ese esclavo en el futuro. A David no se le hizo importante mantener una sola esposa, y a Dios no podemos explicarle ese sentir, porque Dios simplemente dice, eso es un pecado. Si David no puede ir y decirle a Dios, no, es que yo no pensaba que era tan malo, Dios, y luego Dios lo va a comprender. No, si Dios no entiende eso. Dios entiende que ese es un pecado, lo cual nosotros no somos Dios para decirle a Dios, tú te equivocaste. No, nosotros estamos equivocados y lo que es pecado es pecado. No importa qué color le pongan y qué tan chiquito lo quieras ver. El pecado es pecado y el pago del pecado es muerte. Esta situación de pecado había caminado con David y hasta aquí no había consecuencias, por lo cual David quedó atrapado y culpable. Pero no de aquí para adelante, sino desde que no se sometió al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre y la mujer? Una mujer, un hombre para una vida. Segundo de Samuel 3, del 2 al 5, dice, y nacieron hijos de David. Sí, y esto es, quiero hacer énfasis, es un solo versículo, pero habla de las 6 esposas que David tenía, lo cual, si se fijan, lo que pasó con Betsabé es la consecuencia, es el resultado de lo que ella tenía pues en su corazón, de la flacidez, de la debilidad que ya conocíamos de él y que él tenía pues allí. Y nacieron hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, y la mujer, la mamá de él, era Ahinoam, jezreelita. Su segundo, el hijo, era Kileab, y la mamá era Abigail, la mujer de Nabal, del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, la tercera esposa, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit, otra mujer, esa es la cuarta, o el quinto, Cefatías, hijo de Abital, esa otra esposa. El sexto, Itream, hijo de Egla.
otra de sus esposas. Estos le nacieron a David en Hebrón. Falta todavía Mical, que fue la primera, y Betsabé, que va a ser pues esta. Definitivamente esta circunstancia no empezó aquí, sino que esto fue el resultado, pues David dio lugar. Y qué feo, vemos que David no anduvo aquí en el espíritu. Tampoco podemos culpar a Dios o a alguien más, sino que es maldad propia. Esto es, cuando eso sucede, no, digamos que podíamos, hay gente, y se los prometo que gente que comentaristas que ya murieron, que yo confío en ellos, que su comentario aquí era darle por el lado de David, decir que él es la única vez que se habla de David en cuanto a esto, nomás es el único pecado que se le conoce, la mujer lo provocó, sí, y yo creo que cuando la Biblia lo dice así y continúa así, el que tú asumas y quites y que tú expongas, digamos, otro criterio de lo que ahí dice, fallas contra la Biblia. Si faltas a la verdad de la Biblia. Entonces tenemos que, si aquí no dice nada contra Betsabé, nosotros no podemos decir que Betsabé lo provocó. No podemos. Porque no dice. Podemos asumir, lo cual es nada. Es un pensamiento de nosotros por querer hacer una cosa a la otra. Aquí no dice que ella lo provocó. Aquí dice que ella estaba en su casa bañándose y que él la vio y fue y la trajo. Sin ponerle moños ni flores. Entonces, Santiago 1, del 14 al 15 dice, sino que cada uno, fíjate bien, sí, no es culpa de Dios, no es culpa de Betsabé, Betsabé va a pagar por su culpa si alguna cosa hizo, pero sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Sí, uno es tentado cuando tu deseo carnal aflora y tú le das vuelo a ese deseo carnal, a tu concupiscencia carnal, a tu deseo carnal. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿De quién es culpa? Del que permitió que la maldad creciera, porque la maldad está en nosotros. No podemos culpar a los demás de lo que hacemos. No podemos estar pensando, yo no me enojara si nadie me provocara. Sí. No podemos decir eso. Tenemos nosotros que ser los que buscamos hacer la voluntad de Dios como Dios quiere. Amén. David vio a Betsabé bañarse. Aún ese no fue su pecado de David, de que estamos hablando. Es cuando tomó acción, ¿sí? Concibió su vista, concibió más, fue más allá. Ahora David no deseaba. Ahora David, esto es lo que estábamos diciendo hace un ratito, David no andaba buscando a Betsabé, no la deseaba locamente, ni la llamó por sus encantos, aunque dice que estaba muy bonita, sino que David no estaba satisfecho con lo que Dios le dio. Él era una persona, sí, que tenía 6 esposas y ahora estaba buscando otra, y aunque le dijeron que estaba casada, no le importó, porque quería satisfacerse. Y estaba, digamos, era una rebeldía contra el matrimonio, y tenía esa libertad en su mente de tener otra esposa, de andar con la que fuera. Y acá hay personas que no le quitan culpa a Betsabé, como ya dije ahorita, porque ella sabía que David la podía ver del palacio, pero eso es irrelevante, porque ella dará cuentas por ella y David dará cuentas por él. La Biblia dice que la mujer debe ser modesta en su vestir, pero no indica que es para quitar el pecado de los hombres. Como ya dije, ¿sí? La mujer no se viste decente para que más hombres se vayan al cielo. ¿Ya? Ese no es exactamente, ese no es el punto, pues. Ella se viste decente porque es una mujer decente que le pertenece a su marido, si está casada, pues. Y con él coquetea.
Amén. Si esa es la idea, pues, esa es la idea. Cada uno es responsable por el pecado de cada uno. Si cada uno le van a pedir cuentas por tu pecado. Dios no te va a pedir cuentas por el pecado de los otros, nomás por el tuyo. En 1 Timoteo 2:9 dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia. Sí, esta es la mujer que Dios dice que así debe andar. Sí, porque de repente, ven, las mujeres son libres de vestirse como quieran, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice que la mujer se vista con pudor y modestia, es para ella, pues, es el beneficio de ella. Realmente no es una opresión, pues, especialmente si ella tiene su esposo. Entonces, ¿por qué se va a vestir de otra forma? Sí, no tiene necesidad de vestirse, se puede vestir bonita, pues, ¿verdad? Nada más no provocativa, no enseñando nada, pues, ¿verdad? Con modestia y pudor. Eso es lo que dice la Biblia que la mujer tiene que hacer. El problema de David es el mismo problema que hay hoy día. Los hombres ven a otras mujeres, pero no a la de ellos. Y las mujeres no coquetean con su marido. El diablo sabe esto. Y nosotros también. Hay libertad en tu matrimonio. Disfrútalo. Más que está en Hebreos 13, donde dice que la cama del casado sea sin mancilla. Esto es, Dios honora la cama del matrimonio, en el matrimonio. Sí, y de repente la gente oímos esto y pensamos como que hay alguna libertad o hay alguna clase de morbo en eso, porque estamos tan acostumbrados, pues, a las películas y a no hablar de esto, que se nos olvida que Dios es el que hizo esto, pues. Y que en el matrimonio Dios está contento que la mujer y el hombre se disfruten. Son una sola carne, pues. Si no hay nada malo en esto, se los prometo. No crean que yo soy un liberal. Ay, no había dicho nunca, es el pastor, mira lo que está haciendo. Sí, Dios es el que inventó el matrimonio. Y dijo que el hombre se vaya de su casa, de sus papás, y la mujer igual, y se vaya con su esposo y sean uno solo. Si no hay nada malo, hay alegría en eso, hay un gozo en eso. Dice acá, versículo 5, solito, dice: cuando se le hizo saber esto a David, estoy en el 10, 5, en el 5, 11:5 dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y déjenme le digo, no sé si lo puse acá o no, pero ahorita lo voy a leer, ya casi acabamos. Pero la única palabra que oímos que Betsabé dice después de todo le mandó decir: estoy embarazada. Esto anunciaba, me van a matar a pedradas, ¿verdad? Y a ti te van a quitar la confianza, ¿sí? Porque tú eres el papá y algunos saben. Entonces, cuando ella dice esto, no está ni criticándolo, ni quiere decir que es tóxica, ni nada. Quiere decir que aquí hay un gran problema, que David es el responsable de todo. David es el responsable. Si la matan a pedradas, porque es lo que va a pasar en lo normal. ¿Sí? Ella no dijo más, no explicó más, nomás le dijo: David, estoy embarazada. Entonces me van a matar, y a ti también te tienen que matar de acuerdo a la ley, porque ella estaba casada con uno y tuvieron un adulterio y era el rey. Ahí va. En Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Por eso cuando llevaron a Jesús a la mujer adúltera, sí, Jesús la dejó ir porque ellos querían que castigaran a ella y dejaran libre al hombre. Y aquí dice que a los dos, sí, a los dos adúlteros se tienen que matar a pedradas.
dice del 6 al 17, así como que el relato de todo lo que pasó, cuando David ya que se quería zafar de todo esto, es versículos del 6 al 17, dice así, y viendo los hijos, otra vez en el 6, ando en el 10, ahí va, 11. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Dice en el 7. Si David mandó traer pues al esposo de ella. Y déjenle, le digo para que vea. Vamos a ir viéndolo, pero para que usted ya sepa el secreto acá. Déjese lo digo acá despacito. David quería que viniera Urías para que se fuera con su esposa y luego ya él decir, hey, pues es tu hijo. Estabas en la guerra y luego ya viniste con tu esposa, salió embarazada de ti. Y esa era la respuesta de David. ¿Okay? Se trajo Urías. Cuando Urías vino a David, le preguntó por la salud de Joab. Entonces David fue y dijo, oh, ¿cómo estás, Urías? ¿Qué pasó? ¿Cómo está Joab? Y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, si ahí le hizo su platiquita, dice en el 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Y este es... ahorita voy a explicar más eso, porque acuérdense, verso 8, pero ahorita lo vamos a ver. Pero el presente era como, digamos, una botella de sidra con uvitas allí, unos corazoncitos y fresitas, algo que, o un montón de pétalos de rosa, o sea, así algo, era un presente con el sentido de que él fuera con su esposa a tener que ver con ella, ¿okay? Y eso es lo que tenía David en mente y él lo quería hacer con Urías. Dice en el 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Dice en el 10, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Si te saqué de la batalla, de la guerra, y no estás aprovechando, Urías, no fuiste a tu casa. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, le dice el caballero Urías a David. Dice en el 12, dije que hasta el 17. Y David dijo a Urías, quédate aquí hoy, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Dice en el 15, y escribió en la carta diciendo, si Urías no podía abrir la carta, estaba sellada con el sello del rey, pero en esa carta decía que le iban a matar a él, imagínate. Escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, lo cual Urías no tenía ningún problema y se fue allí. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo, un gran hombre. Puse acá. Ahora, David ahora en su carne planea que Urías, uno de los valientes del ejército de David y esposo de Betsabé, venga de la batalla y duerma con su esposa, y así parezca que el niño es suyo. David le envía a su esposa literalmente, si la frase del verso 8, déjame salir otra vez, decía, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y esa lava tus pies
cuando uno llegaba de visita a algún lugar, te lavaban los pies, los criados o el dueño en humildad, pero no cuando te ibas. Este se estaba yendo. Y esta frase era eso. O sea, vete a tu casa y te lavas los pies. Era ve con tu esposa y disfrutar. Eso es lo que era. Eso es lo que David estaba diciendo. Y él lo entendió muy bien porque después le contesta: yo no voy a ir, todo el mundo está aquí, Joab está peleando y yo voy a estar con mi esposa, así como David estaba queriendo. O sea, él sí entendió esa frase. Ve a tu casa y lava tus pies, es disfruta en la cama a tu mujer. Pero Urías era un gran soldado y honorable siervo. Su capitán Joab y sus amigos en plena batalla, y él no podía hacer lo que el rey indicaba. Luego David lo emborrachó y ni siquiera borracho se atrevió a faltar a su rey ni a su capitán Joab. Y obviamente, como ya dijimos, era un hombre de Dios porque su nombre decía que él alababa a Dios. En el versículo 15, David lo envía, déjame otra vez, versículo 15, decía: escribió en la carta diciendo: poned a Urías frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ese es el plan del rey David. Del 18 al 24 dice: entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Dice una pregunta: ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Esto es lo único que quería decir, lo único que quería Joab que David supiera, pero entre líneas es que ya había obedecido y Urías ya estaba muerto. Entonces le dijo al siervo: ve y dile todo esto y esto y esto y esto, y asegúrate que digas que Urías ya murió también. Dice en el 22: fue el mensajero y llegado contó a David todo aquello a que Joab lo había enviado. Dice en el 23: y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Sí, hasta ahí se queda. David ya entendió lo que Joab le quiso decir. Él obedeció, Joab obedeció. Joab hizo como David le dijo, le ordenó y envió a decir a Urías: Urías ha muerto. Y yo puse acá entre comillas: ¿será que David ganó? Eso es lo que quería David. ¿Ganaría? ¿Triunfó? Dice del 25 al 27 y luego ahí ya termina el asunto. Dice: David dijo al mensajero: así dirás a Joab. Entonces David le responde pues a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. La cosa es de que ahí obviamente son palabras huecas, que no tienen ya nada que ver con nada de David en este caso. Dice en el 26: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, que eran unos 7 días, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, y esto hay que ponerlo en súper claro, porque todo lo que pasó en este estudio tiene una conclusión, y del hombre que Dios había traído desde detrás de las ovejas y le había dado el reino y todo esto. Ahora Dios dice aquí en el último versículo: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí dice que ella hizo duelo. Si se fijan aquí dice que la mujer hizo duelo, pero tenemos que tomar en consideración que David no hizo duelo. David no guardó luto por su gran valiente hombre que tenía. Puede ser que ese luto eran 7 días y David le hizo pues su esposa, pero la última frase es terrible: esto fue desagradable a los ojos de Jehová. Dios no desechó a David, pero sí le disciplinó con tremendo sufrimiento con respecto a sus hijos.
Las consecuencias del pecado son inaplazables. Esto es, cuando nosotros caemos en pecado, hay consecuencias. En los pecados que hacemos, normalmente un pecado afecta a otras personas. Una mentira afecta a muchas personas. Un engaño afecta, una cosa que tú hagas, una forma ruda. A veces que una persona es ruda con otra y la otra no se ofende, pero tu hijo te oyó ser rudo y afectó a él. Sí, el pecado siempre habla más de una persona. Por eso la Biblia habla de cuando tú cometes un pecado, estás pecando contra Dios, porque eso es lo que estás haciendo. Si el pecado es algo que está ofendiendo al que te puede dar el cielo, si antes que a la gente, y tu pecado es una cadenita que afecta a muchas personas. Nunca el pecado de nosotros no afecta a nadie, siempre afecta a alguien, más que nosotros. Alguien dijo un ejemplo de esta cosa y dice: un hombre se cortó una mano al drede con una sierra eléctrica y luego se arrepintió. Aún la mano ya no le creció de nuevo. Ese es el pecado. Uno comete pecado y la consecuencia se queda. Aunque te arrepientas, ya no crece la mano. El pecado quedó y la consecuencia queda. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, si Dios nos ha dado tanto, andemos también por el Espíritu. Entonces, contestemos, pongámonos las pilas, vivamos en el Espíritu. Pues aquí David le erró, Dios le había dado tanto y no estaba respondiendo como Dios le dijo, no andaba en el Espíritu. Conclusión: después de caer en pecado, ven ante Dios, ven ante Él arrepentido. Sí. Yo digo, y obviamente, como ya dijimos, este es el diario vivir de nosotros. No estemos esperando a arrepentirnos hasta que venga una Betsabé o un Sansón, ¿verdad?, y luego nos haga caer en pecado. Sino que en el diario vivir de nuestras vidas, corramos a Dios arrepentidos y decirle: Dios, perdónanos. Se los prometo que es algo que nosotros constantemente tenemos que hacer. Recordarnos de la cruz de Jesús y pedirle a Dios perdón y darle gracias porque nos perdonó. Sí, el título, le batallé mucho para encontrar este título, se los prometo, y como que no tiene sentido hasta que lo entiendes. Dice: busquemos no pecar, agradecidos por su gracia. Sí, la única forma que nos va, o el arma que tenemos para no pecar, es por el agradecimiento que tenemos por lo que Él ya hizo por nosotros. Sí, no podemos ser tan patanes. Sí, que Dios dio su vida, bajó del cielo, hizo todo por nosotros, murió en la cruz, los latigazos, todo esto, y nosotros muy a gusto caigamos en pecado como que si nada hubiera pasado, como si no fuéramos hijos de Dios, como si no fuéramos salvos. Sí, yo creo que tenemos que luchar por no caer, buscar no caer en pecado, agradecidos, glorificando su nombre, disfrutando de la gracia y el perdón que nos ha dado y aún la vida eterna. Pues y acá para terminar, 1 Juan 1:9. Sí, la cosa es de que Dios sabe esto. Fíjate, si nosotros fuéramos los que hacemos este plan, ¿verdad? Decimos: ok, cada vez que caigamos en pecado hay que arrepentirnos, y luego pudiéramos añadir: a ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Y a lo mejor lo convencíamos, ¿verdad? Si nos arrepentimos de veras, y a lo mejor lo convencemos. Pero cuando Él dice, cuando la Biblia nos dice que Él está allí listo para perdonarte, entonces cuando nos arrepentimos no es a ver si, es porque Él dijo, pues. Entonces, cada vez que caemos en pecado, lo que tenemos que hacer, de acuerdo a la Biblia, es arrepentirnos de todo corazón, venir a Él una y otra vez. Dios no nos va a decir: hipócrita, otra vez. No, Él nunca va a rechazar a un corazón contrito y humillado. Él siempre te va a perdonar. Dice aquí, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, esto es ante Dios, a Él es fiel y justo en su justicia divina, llena de gracia, para perdonar nuestros pecados y luego ¿qué? Limpiarnos de toda maldad, fortalecernos para no volver a caer. Como le dijo a la que encontraron en adulterio: yo no te condenan, yo tampoco te condeno. Vete y ya no peques más, pues. Así, esto es. Nos da la fuerza y nos dice, nos limpia de toda maldad para ya no volver a caer en ese pecado. Tenemos que valorar el perdón y tenemos que valorar la fuerza para no volverlo a hacer.
Amén. El Señor no va a permitir que el diablo le quite y arrastre a sus elegidos al infierno. Dios no va a permitir que a los de Él, por culpa de nosotros y por nuestra falta de pacto con nuestros ojos y con nuestra integridad, si Dios no va a permitir que el diablo nos arrebate y nos arrastre al infierno. Dios dice: arrepiéntete, confiesa tu pecado y yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad y dejarte conmigo. Dejarte conmigo. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere eso. Ahora, ¿queremos nosotros? Eso es lo que Él quiere. Él quiere perdonarnos. Él está abogando por nosotros porque nos ama. Nos falta a nosotros hacerlo. El Señor no va a permitir que el diablo nos quite y nos arrastre al infierno. Aún el restaurado, la persona restaurada, tiene que pedir a Dios fortaleza para aborrecer su crimen. Y el Señor dará esta virtud: reconocer y dar valor a su misericordia, pues Dios nos muestra su amor con su palabra, la cual el salvo considera. Sí, esta es la verdad. Y con esto impedir que abusemos de su gracia. Sí, valoramos su amor. No nos perdona porque sí, nos perdona porque nos ama especialmente. Busquemos no pecar, recordando lo que hizo por nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Dirige, Señor, nuestras vidas. Protégenos. Gracias por ese estudio. Ayúdanos, Señor, para hacerte fieles, para ser útiles en tu reino y para glorificar tu nombre de día y de noche. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar un último canto, hermanos de mi corazón. Y ver qué Dios dice. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Gloria a Dios. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera Él me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi vida quiero dar por su amor. Yo no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó.
De tal manera Él me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi vida quiero dar por su amor. Yo